Amigos, les saludo muy cordialmente y les doy la bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, para continuar creciendo espiritualmente con los estudios bíblicos del Dr. Adrian Rogers. La samaritana era una mujer esclavizada por el pecado, pero que tenía un alma sedienta. Ella tenía sed de Dios, pero había ido de marido en marido y todo se había vuelto escombros y cenizas en su vida. Y ahora era como una flor marchita, viviendo con un hombre sin los beneficios del matrimonio. Se había vuelto un juguete sucio en las manos de un hombre sucio también. En nuestros días, ella hubiera recibido un premio académico. En nuestros días, esa clase de vida se llama la nueva moralidad. De acuerdo a Juan 4, eso no es nuevo, y por supuesto tampoco es moral. Pero ese es el paquete que en la actualidad diariamente nos entrega Hollywood. Y cuando oigo a la gente hablar de que Hollywood se va a reformar, creo que sería más fácil tener una heladería en el infierno que esperar a que Hollywood se reforme. El tema del mensaje de hoy será dar la gloria a Dios. Y eso es precisamente lo que debemos hacer. Y la forma de dar gloria a Dios es adorándole en espíritu y en verdad. Juan 4:24 registra las palabras de Jesús, quien dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, dirigidos por el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, seamos instruidos y bendecidos con el mensaje Dar la gloria a Dios, de la serie Exaltando al Salvador. Por favor, tenga la bondad de abrir su Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, y después de un momento leeremos el versículo 24. El tema que deseo desarrollar es dar la gloria a Dios, y eso es precisamente lo que debemos hacer. Y la forma de dar gloria a Dios es adorándole en espíritu y en verdad. Juan 4:24 registra las palabras de Jesús, quien dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora permítame hacer una pregunta. ¿Alguna vez ha estado en un servicio de adoración aburrido? Tenga cuidado de cómo contesta. Escúcheme. Usted nunca ha estado en un servicio de adoración aburrido. Puede haber estado en una iglesia aburrida. Pero si usted ha estado adorando realmente a Dios, eso será lo más emocionante, lo más excitante, lo más completo que haya podido sucederle. El aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad transformará lo monótono en algo monumental. De lo que estoy hablando ahora no es algo incidental, es algo fundamental. Es la máxima prioridad. Es el más alto bien el adorar a Dios. Es nuestro deber supremo y nuestro máximo privilegio. Le preguntaron a Jesús cuál era el más grande mandamiento. Pregunta hecha al más grande de los maestros. Y Jesús dio la respuesta, que la encontramos en Marcos 12, los versos 29 y 30. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Un Señor, un amor. Si usted practica este mandamiento, será bendecido. Si usted falla en cumplirlo, usted sufrirá. En el capítulo 4 de Juan, la palabra adoración, con ligeras variaciones de la misma, aparece por lo menos 10 veces. Y yo creo que este pasaje es definitivamente el más específico en todo el Nuevo Testamento en lo relacionado con el tema de la adoración. Ahora quisiera darle el trasfondo de esta declaración que Jesús hizo en Juan 4:24. Jesús está viajando. Y de acuerdo a Juan 4, verso 4, le era necesario pasar por Samaria. El Señor está yendo hacia Galilea, ya que había estado en la parte sur de la tierra de Israel, en Judá, y ahora se dirigía hacia el norte.
Normalmente, cuando un judío de ese tiempo tenía que viajar desde el sur hasta el norte, no lo haría atravesando Samaria, y prefería desviarse de la ruta principal por dos razones. La primera era el camino más fácil, bordeando la ribera del río Jordán, evitando las rocosas montañas, con sus enormes precipicios y lugares peligrosos. Y segunda, porque los judíos francamente odiaban a los samaritanos, y los samaritanos odiaban a los judíos muy cordialmente. ¿Quiénes eran los samaritanos? En el año 721 a.C., el pueblo de Israel, que se había rebelado contra el Señor, fue llevado en cautiverio. Sus captores escogieron a los más fuertes y jóvenes, los mejores, los más educados, los más nobles, los más hábiles, y se los llevaron prisioneros, dejando atrás a los enfermos, los débiles, los pobres, los analfabetos. Todos estos que fueron dejados atrás en la tierra que llamamos Samaria, comenzaron a casarse entre ellos, reforzando genéticamente su condición de gente débil y enferma. Además, los babilonios, hombres y mujeres que se habían quedado rezagados cuando invadieron la tierra, comenzaron a casarse con la gente judía dejada atrás, y las razas se mezclaron, creando una raza mixta, los samaritanos. Los babilonios tenían y practicaban su paganismo, y los judíos no querían saber nada de esta gente. Por eso los babilonios los despreciaban. Y cuando los samaritanos querían bajar a Jerusalén para adorar, no les era permitido, por lo que decidieron construir su propio lugar de adoración en el monte Gerizim. Así que había dos lugares de adoración, uno en Jerusalén, en donde estaba el templo, y el otro en el monte Gerizim, lugar de adoración para los samaritanos. Ese es el trasfondo. Y la Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Él tenía una cita divina en ese lugar, porque, como lo veremos en un momento, había una mujer que necesitaba ser redimida, necesitaba ser salva, necesitaba un Salvador. Y esto no fue algo incidental, sino que fue el propósito fundamental del Señor para ir a Samaria, lugar despreciado por los judíos. Amigo, usted no me está escuchando por accidente, sino por un propósito divino. Dios gobierna sobre todas las cosas. Nada sucede sin su consentimiento. Usted está escuchando el mensaje que Dios me ha dado para que se lo entregue. Esto no es incidental ni accidental, sino fundamental, como el encuentro que la mujer samaritana tuvo con el Salvador. Pero continuemos. Juan capítulo 4, desde el verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana?» El que fuera samaritana ya era suficientemente negativo, pero en ese tiempo las mujeres eran despreciadas, eran denigradas. Por eso probablemente hubo un tono de sorpresa e incredulidad en su voz cuando dijo: «¿Por qué estás hablando conmigo? Tú eres un judío, y yo soy una mujer samaritana». Y luego, como si Jesús no lo supiera, le dice: «Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo:
Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Voy a detenerme aquí un momento porque quiero hacer énfasis en esta cita divina. Aquí está esta mujer esclavizada por el pecado, pero que tenía un alma sedienta. Ella tenía sed de Dios. Pero había ido de marido en marido y todo se había vuelto escombros y cenizas en su vida. Y ahora era como una flor marchita, viviendo con un hombre sin los beneficios del matrimonio. Se había vuelto un juguete sucio en las manos de un hombre sucio también. En estos días ella hubiera recibido un premio académico. En nuestros días, esa clase de vida se llama la nueva moralidad. De acuerdo a Juan 4, eso no es nuevo y por supuesto tampoco es moral. Pero ese es el paquete que en la actualidad diariamente nos entrega Hollywood. Y cuando oigo a la gente hablar de que Hollywood se va a reformar, creo que será más fácil tener una heladería en el infierno que esperar que Hollywood se reformara. Sería estupendo si así sucediera, pero para decir la verdad, yo no fundamento mi esperanza en eso. Estas hermosas actrices, con rostros angelicales y moralidad de alcantarilla, son las que entretienen a millones en el mundo contemporáneo. Y toda esa basura la recibimos diariamente y hasta con placer en nuestros hogares por medio de la televisión. Mi amigo, mi amiga, no envidia a esta gente que tiene ese estilo de vida. Más bien sienta compasión por ellos. Yo doy gracias a Dios por los hogares cristianos, por los matrimonios firmes y piadosos. Y eso es lo que usted debe anhelar, y eso es lo que debe construir con la ayuda de Dios. La mujer samaritana estaba encadenada por el pecado, porque ella estaba enceguecida por Satanás. Satanás le había mentido cuando seguramente le dijo: Mujer, esta es la manera de encontrar verdadera satisfacción. El doctor Robert G. Lee, que fue un gran pastor y hombre de Dios, solía decir: el diablo ofrece extraordinarios salarios, pero paga con dinero falsificado. La Biblia dice en Proverbios 20:17, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Satanás había enceguecido a esta mujer y ahora ella está destrozada por la pena. Había sido desechada por los hombres como un mueble viejo, como ropa desgastada. El pecado tiene emociones, pero no tiene gozo. El pecado emociona, pero mata. Primero fascina y luego asesina. Y ahí estaba ella, encadenada por el pecado, cegada por Satanás, destrozada por la pena, pero Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria. Esta era una cita divina, y Jesús empieza a hablar con esta mujer samaritana acerca del agua viva, para que ella pudiera beber del pozo de salvación que era Él mismo, la fuente de agua viva. Ahora lo que ella hizo es lo que mucha gente hace cuando uno comienza a enfocar en sus necesidades espirituales. Sacó a flote el asunto denominacional. Ella dijo: un momento, tú eres un judío, nosotros somos samaritanos. Ustedes adoran en Jerusalén, nosotros lo hacemos en Samaria. Ustedes adoran en el monte Sión, nosotros lo hacemos en el monte Gerizim. ¿Cuál es el lugar correcto para adorar? ¿Ha notado cómo la gente argumenta acerca de sus denominaciones en vez de hablar de salvación? ¿Cuál es el lugar adecuado para adorar?
Se cuenta que un bautista estaba hablando con un metodista, convenciéndole para que se haga bautista. Y le preguntó, después de todo, ¿por qué eres metodista? Y el hombre respondió, bueno, de lo que yo sé, mi bisabuelo fue metodista, mi abuelo fue metodista, mi padre es metodista y por lo tanto yo también soy metodista. Y el bautista le dijo, pero eso no tiene sentido. Así que si tu bisabuelo fue un necio y tu abuelo fue un necio y tu padre es un necio, ¿tú qué serías? Y su amigo le contestó, bueno, en ese caso creo que sería bautista. A la gente le gusta argumentar sobre religión, y eso es lo que la samaritana estaba haciendo. Mire el verso 20 donde ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén adoraréis al Padre. Y Jesús comienza a decirle lo que yo quiero decirle hoy a usted, relacionado con la adoración. Lo que esta mujer necesitaba era un encuentro con el Dios viviente, y ese encuentro se llama adoración. La samaritana tenía dos alternativas, las dos únicas que conocía. Esto es, podía adorar en el monte Gerizim, en el lugar de adoración que los samaritanos habían construido, o adorar en Jerusalén. Esas eran sus opciones. Los samaritanos adoraban con verdadero celo, aunque rechazaban una gran parte del Antiguo Testamento. Solo aceptaban los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, lo que llamamos el Pentateuco. Rechazaban, por lo tanto, gran parte de la palabra de Dios, pero adoraban a Dios con fervor y celo. Los pocos samaritanos que quedaban o que quedan en la actualidad, incluso siguen sacrificando animales. Tienen fervor y celo, pero no de acuerdo al conocimiento. Los judíos adoraban en Jerusalén. Creían en todo lo que hasta ese entonces tenían de la Biblia, o sea, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, y adoraban en el templo. Pero su religión estaba muerta. Al respecto, Jesús dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que lo que tenemos aquí es, en una mano, un celo y fervor sin conocimiento, y en la otra, una ortodoxia muerta. Y mi amigo, si usted mira atentamente a su alrededor, eso es exactamente lo que está sucediendo en la actualidad. En general, básicamente está pasando lo mismo hoy con el asunto de la adoración. Los samaritanos adoraban sin conocimiento, pero tenían fervor. Los judíos tenían la verdad, pero rechazaban el fervor. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que escoger entre una herejía llena de entusiasmo o una ortodoxia sin vida. Pero esas eran las dos opciones que tenía la samaritana: tener el calor sin la luz o la luz sin el calor, quemarse en el fanatismo o congelarse en el formalismo. Ninguna de las dos cosas se acerca a la verdad de lo que es la adoración. Ese es el trasfondo de este episodio. Leemos en Juan 4, versos del 1 al 24, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. En eso los samaritanos eran especialistas. Y en verdad, en eso los judíos eran especialistas. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Primero es adorar a la persona apropiada. ¿Qué es lo que dice Juan 4:23? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Usted debe adorar a la persona apropiada. ¿Quién es esa persona? El Padre. Idolatría es el adorar al Dios equivocado.
Primera de Corintios 8:6 dice, solo hay un Dios, el Padre. En nuestros días tenemos personas que no quieren llamar a Dios el Padre. Dicen que quieren llamarle la Madre. Y hay unos cuantos necios que tratan de reescribir la Biblia para llamar a Dios Padre y Madre. Y todo esto no es más que basura teológica. Dios es el Padre. Solo hay un Dios, el Padre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Padre no es como Dios es. El Padre es lo que Dios es. Es la misma naturaleza de Dios. Esto no hace de más ni de menos a nadie, simplemente significa que Dios es el Padre. ¿Sabe lo que estamos viendo en estos días? Un sutil movimiento de la realidad de Dios el Padre hacia la necedad de la Madre Tierra. ¿Lo ha notado? Mi amigo, debemos adorar a la persona apropiada, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Recuerde que Dios no busca personas religiosas. Él quiere tener hijos e hijas redimidos por Jesucristo y conscientes del privilegio que significa aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Le ha dado la bienvenida a Cristo en su corazón. Le ha entregado a Él el control central de su vida. Si no es así, ¿sabe que puede hacer eso ahora mismo mediante una sencilla oración que le invito a que la repita conmigo? Querido Dios, gracias por tocar mi corazón y despertar mi espíritu con tu propio espíritu mediante este programa. Señor Jesús, tú eres el único que puede calmar mi sed espiritual. Por eso, con la fe que tengo, no sé si es mucha o poca, te pido que vengas a mi corazón, entres en mi vida y tomes el total control de mi existencia. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por limpiarme y salvarme. Úsame de acuerdo a los designios de tu preciosa voluntad. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esta decisión por Cristo, para nosotros será de bendición que comparte ese gozo. Por favor, escríbanos al respecto. Deseamos alegrarnos con su alegría espiritual y tener la oportunidad de orar personalmente por usted. Que Dios le bendiga. Dar la gloria a Dios es parte de la serie Exaltando a su Salvador. Esta serie de 6 mensajes comparte cómo permitir que la adoración llene su vida. La adoración no es algo incidental, sino fundamental. Es la máxima prioridad. El adorar a Dios es el más alto bien. Es nuestro deber supremo y nuestro máximo privilegio. Encontrará en oferta especial Exaltando a su Salvador y toda nuestra información en elamorquevale.org. Y cuando nos contacte, por favor, háganos saber la emisora en la que nos sintoniza. Amiga, amigo, ¿se pregunta usted, ¿poseo un don espiritual? ¿Cuál es la diferencia entre un don espiritual y un talento? Cuando entregó su vida a Cristo, Dios puso en usted un don espiritual. En agradecimiento por su ofrenda de amor, al apoyar nuestro ministerio, solicite el folleto Cómo descubrir su don espiritual, al llamar el 1-800-647-9400. El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes. Y este mensaje ha llegado a usted gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Reciba Cómo descubrir su don espiritual al enviar una ofrenda de amor a El Amor que Vale, P.O. Box 38-400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. O visite elamorquevale.org. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. Soy Andrés García Vigio, agradeciéndole su sintonía y esperando que nos sintonice nuevamente para juntos poder descubrir más de El Amor que Vale.
Un sincero saludo de bienvenida para todos ustedes, amigas y amigos de nuestro programa El Amor que Vale, que es el Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales del Dr. Adrian Rogers. ¿Sabía usted que el velo en el templo en Jerusalén representaba al Señor Jesucristo? Aún los colores son una representación de Él. El blanco nos habla de su pureza absoluta. El azul evidencia el hecho de que Él es el Hijo de Dios que vino del cielo. El escarlata o rojo dice de su sangre derramada sobre esta tierra y que Él fue tanto hombre como Dios. Y si usted toma el escarlata y el azul y los mezcla, obtendrá el color púrpura o morado, color que habla de su realeza. Cuando usted mira ese color púrpura, no puede saber dónde termina el azul y dónde empieza el escarlata. Y cuando usted mira al Señor Jesucristo, no puede decir dónde termina su deidad y dónde comienza su humanidad, o dónde comienza su divinidad y termina su humanidad. El velo era una representación del Señor Jesucristo, de su cuerpo, y así como su cuerpo fue quebrantado en la cruz, el velo fue roto para abrir para todos el camino hacia el lugar santísimo. Alguien dijo que Dios es como un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna parte. Este es un pensamiento que desafía la mente. Muchos de nosotros no podemos entender eso, ni relacionarnos con ese concepto, pero con el Padre sí podemos relacionarnos, ¿verdad? El Padre tales adoradores busca que le adoren. Tenga su Biblia y un cuaderno de notas a la mano para estudiar la segunda parte del mensaje, Dar la Gloria a Dios, guiados por el Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. ¿Sabía usted que Jesús llamó a Dios, el Padre, más de 70 veces en el Nuevo Testamento? Era su expresión favorita cuando se refería al Todopoderoso. Ahora eso me bendice, porque he estado pensando en la naturaleza de Dios, en su omnipotencia. Él puede hacer cualquier cosa. Y si pensamos en su omnisciencia, Él lo sabe absolutamente todo. Y cuando pensamos en su omnipresencia, Él está en todas partes. Cuando yo era un niño, mi papá vendía automóviles en el pueblo donde vivíamos en la Florida. Por las mañanas yo veía a mi padre poner algunos papeles en un portafolio de cuero negro. Nunca supe lo que eran esos papeles. Pero me fascinaba el portafolio de cuero negro con una pequeña cerradura dorada. Después de besar a mamá, él salía de la casa rumbo a su trabajo. Y cuando por la noche regresaba a casa, yo le esperaba en la puerta para darle la bienvenida. Amigo, yo no tenía que saber qué es lo que hizo durante el día o cómo lo hizo para conocerle y amarle y experimentar su amor por mí. Él era mi papá. Yo no entiendo a dónde va Dios cuando va a trabajar. Ni sé cómo Él derrama las estrellas en el cielo, ni cómo pone profundidad en los océanos, o qué técnicas utiliza para aglomerar las montañas y controlar que cada cosa funcione con exactitud en su formidable universo. Hay cosas acerca de Dios que no conozco, pero eso no me molesta. Hay cosas acerca de Dios que usted no conoce tampoco. Pablo, escribiendo a los romanos, hace una muy interesante pregunta, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Usted no tiene que saberlo para que Él sea su Padre. Usted no tiene que saber todo lo que su Padre hace para saber que es su Padre, ¿verdad? Por eso, aún los niños pueden acercarse a Dios y decirle Padre. Y la Biblia enseña que cuando somos salvos, Dios envía al Espíritu Santo a nuestros corazones para que podamos exclamar Abba, Padre. Así que, si va a adorar, debe adorar a la persona adecuada. El Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Segundo, es adorar en el lugar apropiado. ¿Dónde está ese lugar? ¿En Jerusalén? No necesariamente. ¿En el monte Gerizim? No necesariamente. Pudiera ser.
Pero lo que Jesús está enseñando es que Dios no habita en templos hechos por los humanos. Busque Hechos 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es muy importante que usted entienda esto. Usted no tiene que estar dentro de un edificio para adorar a Dios. De hecho, cometemos un error cuando llamamos iglesia a un templo o cuando llamamos a una iglesia su santuario. Es cierto que en nuestras conversaciones diarias aceptamos esos términos y los entendemos, pero técnicamente un edificio no es la iglesia ni un santuario. Porque un santuario es un lugar sagrado. Y si usted me pregunta, entonces, Pastor Rogers, ¿la iglesia no es un lugar sagrado? Bueno, sí, pero todavía parece que no capta lo que estoy diciendo. Cuando usted es salvo, cada lugar es santo y cada cosa es sagrada. Cuando era pequeño asistíamos a una linda iglesia en la cual fui salvo, fui bautizado, allí me casé y fui ordenado para el ministerio de la predicación. A la entrada de esa pequeña iglesia había un letrero en la puerta que decía: «El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra». Entrar en esa iglesia era entrar a un lugar santo. Y no estoy minimizando el concepto de ninguna manera. Estoy agradecido a Dios por los lugares dedicados para la adoración a Dios y para la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Todo pertenece a Dios, pero ¿quiere saber en dónde está el santuario ahora mismo? Si usted ya es salvo, mírese en el espejo. Usted es el santuario. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dios vive en usted. Dios vive en mí. Hay personas que no se atreverían por nada del mundo a contaminar en ninguna forma el edificio del templo, pero no tienen ningún problema contaminando el templo de su cuerpo. La mayoría de gente religiosa no fuma dentro de las iglesias, pero tan pronto salen, echan más humo que una locomotora vieja. No usan palabras vulgares dentro del templo, pero fuera del templo su boca parece alcantarilla abierta. ¿Por qué? Mi amigo, usted es el santuario. Si va a contaminar el uno o el otro, y oro a Dios que no contamine a ninguno, sería mucho mejor el contaminar el edificio material que contaminar el templo espiritual. ¿No le parece? Usted es el templo de Dios. La samaritana preguntó: ¿dónde vamos a adorar? ¿Aquí en el monte Gerizim o allá en Jerusalén? Y Jesús le dijo, señalando con su mano, su mente y su corazón: aquí es donde debes adorar, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿En dónde adoramos? Escúcheme atentamente. En cualquier lugar. Y qué privilegio que sea así. Por favor, busque Hebreos capítulo 10 y déjeme mostrarle algo maravilloso acerca del privilegio que tenemos, usted y yo, de adorar a nuestro Señor en cualquier parte y en cualquier momento. Hebreos 10, 19 y los siguientes versículos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y aquí usted tal vez pregunte, Pastor, ¿qué significa eso? Bueno, cuando aquí se habla del lugar santísimo, se hace referencia a ese lugar en el templo o tabernáculo. Nadie se atrevía a entrar allí, sino solamente el sumo sacerdote y solo una vez al año.
Y cuando entraba con el recipiente, con la sangre del sacrificio, lo hacía con temor y temblor, porque si algo salía mal, caería muerto allí mismo. Era el lugar en donde estaba la Shekinah, o sea, la gloria de Dios, y donde estaba también el arca del pacto. Ese era el lugar más santo en todo el templo, y se lo llamaba el lugar santísimo. Pero ahora nos habla a nosotros, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿cómo entramos? No con un recipiente con sangre, sino con la sangre de Jesús. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Todo en el Antiguo Testamento era una representación del Señor. El velo representaba al Señor. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que lo separaba. Ese velo en realidad era una cortina de como de 20 centímetros de espesor, y era de 4 colores: blanco, azul, escarlata y púrpura. ¿Recuerda lo que la Biblia dice en Mateo 27, cuando Jesús fue crucificado? Hubo un terremoto y el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo. La gente que nunca antes había podido entrar al lugar santísimo, ahora podía hacerlo. Pero esto sucedió cuando Jesús derramó su sangre, haciendo un camino nuevo y vivo a ese lugar santo. Escúcheme, ese velo representaba al Señor Jesucristo. Aún los colores son una representación de Él. El blanco nos habla de su pureza absoluta. El azul evidencia el hecho de que Él es el Hijo de Dios que vino del cielo. El escarlata o rojo dice de su sangre derramada sobre esta tierra y que Él fue tanto hombre como Dios. Y si usted toma el escarlata y el azul y los mezcla, obtendrá el color púrpura o morado, color que habla de su realeza. Cuando usted mira ese color púrpura, no sabe dónde termina el azul y dónde empieza el escarlata. Y cuando usted mira al Señor Jesucristo, no puede decir dónde termina su deidad y dónde comienza su humanidad, o dónde comienza su divinidad y termina su humanidad. El velo era una representación del Señor Jesucristo, de su cuerpo, y así como su cuerpo fue quebrantado en la cruz, el velo fue roto para abrir el camino hacia el lugar santísimo. Usted y yo tenemos el privilegio de ir al lugar santo, lo que los judíos del Antiguo Testamento no pudieron hacerlo, ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim. Hay un camino nuevo y vivo, en espíritu y en verdad, por medio del Señor Jesucristo, y podemos ir directamente al lugar santísimo. ¿Quiere que le diga un secreto? Yo estuve en ese lugar santísimo esta mañana, y espero que usted también haya estado, y sepa del gozo y privilegio que significa estar en ese lugar. Debemos adorar a la persona apropiada en el lugar apropiado. Cada día es un día santo y cada lugar es un lugar sagrado. Y alguien me preguntará, pastor, ¿eso significa que no tenemos que asistir a ninguna iglesia? No, Dios no nos permite ese razonamiento como excusa. Veamos lo que dice Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nunca deje de congregarse. Si lo hace, está pecando contra Dios, porque Dios le ha ordenado que se congregue. De hecho, si usted dice que es salvo y no se congrega, la Biblia dice que eso es una marca de que usted en realidad no es salvo, de que nunca ha creído genuinamente, o de que usted ha apostatado de la fe. Ahora déjeme decirle algo enfática y claramente. Asistir a la iglesia no le salva. Ir a la iglesia no le hace a usted un cristiano, así como el hecho de que usted esté en una mecánica automotriz no lo convierte a usted en automóvil, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero aunque el asistir a la iglesia no salva,
cuando las personas en forma voluntaria, definitiva, deliberada y descuidadamente dejan de congregarse en la iglesia, por lo menos así era en los días neotestamentarios, era una señal de que en realidad nunca se salvaron. Como lo dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Dónde está el lugar de adoración? Cualquier lugar, a cualquier hora. Pero hay algo psicológica y espiritualmente significativo cuando nos congregamos para adorar. Ahora ponga cuidadosa atención a lo que voy a decir. El significado de congregarnos en una iglesia no es primordialmente para que nos reunamos para adorar, sino para traer nuestra adoración a la iglesia. Traemos nuestra adoración. En otras palabras, hemos estado con el Señor durante toda la semana. Así que cuando nos reunimos, todos nosotros llenos de Dios, no venimos para ser llenados. Ya estamos llenos de Dios, sino para celebrar a Dios juntos. ¿Por qué nos reunimos para adorar corporativamente? Porque cuando así lo hacemos, estamos proclamando dos cosas. Primero, estamos diciendo que Dios es importante para cada uno de nosotros. Y segundo, que cada uno de nosotros es importante para cada uno de nosotros. Mis hermanos y hermanas en Cristo son importantes para mí. Por eso, no debemos dejar de congregarnos. La vida de este hermano o de esta hermana me bendice. Oro porque mi vida sea de bendición para otros. La Biblia dice que debemos estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Tercero, es adorar de la manera apropiada. Adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Aquí está hablando del espíritu humano. Su espíritu, mi espíritu. Usted no solo adora a Dios con sus manos, sus rodillas, sus ojos y sus labios. Todo eso está involucrado en la adoración. Y es o debe ser la manifestación exterior de su adoración interior. Debemos servir a Dios con nuestro espíritu. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Y es la razón por la que el salmista dijo, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Sabe lo que sucede en los servicios de adoración en las iglesias? Los jóvenes se pasan notas escritas, que nada tienen que ver con la adoración. Otros se dedican a leer minuciosamente el boletín para ver cuántos errores gramaticales encuentran. Las mujeres están planificando qué van a cocinar o a dónde van a ir a comer. Y los hombres, si es que están en la iglesia, tienen su mente en los equipos deportivos de su preferencia. Pastor, ¿cómo sabe usted eso? Mi amigo, yo no nací ayer y llevo muchos años en el pastorado. ¿Sabe cuál es el problema? No es necesariamente el predicador. Una mujer dijo, nunca he visto los ojos de mi pastor, porque cuando él ora, cierra sus ojos. Y cuando él predica, yo cierro los míos. Si el servicio de adoración le parece aburrido, mi amigo, mi amiga, el problema está en su corazón. Para adorar a Dios en espíritu, el Espíritu Santo tiene que estar en su espíritu, para que usted en su espíritu pueda decir, Abba, Padre. Si usted no encuentra ningún gozo yendo a la iglesia, y si en la iglesia todo le parece tedioso y sin gusto, aburrido y cansado, ¿sabe cuál es el remedio? Un avivamiento espiritual y una buena dosis de genuina salvación. Eso es. Adore en espíritu y adore en verdad. Cuarto, es adorar con un propósito adecuado. Aquí surge de inmediato una pregunta. ¿Qué es un propósito adecuado?
Jesús mismo nos da la respuesta al decir, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Realmente me siento molesto cuando oigo a algunos creyentes decir en relación con el servicio de adoración, no saqué ningún provecho. Permítame decir que si usted va a la iglesia con un propósito adecuado, no va para sacar algo, sino más bien para poner algo. Es cierto que queremos ser bendecidos, pero cantidad de veces la Biblia nos dice que debemos bendecir al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando usted se olvida de usted mismo y comienza a adorar al Señor, multitud de bendiciones serán derramadas sobre usted. Pero volvamos a esta pobre mujer, la samaritana, que tenía un alma sedienta. Finalmente encontró lo que calmaría su sed. ¿Qué encontró? Encontró a Jesús, quien le dijo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amigo, esta mujer samaritana existió hace muchos, muchos años. Se encontró con el Salvador y él satisfizo sus más profundos anhelos. Sé que ahora mismo, si usted no conoce al Señor, hay una intensa sed en su corazón. Dios le ha permitido escuchar este mensaje para que se salve al entregar su corazón a Cristo. Y puede hacerlo orando la siguiente sencilla oración. Querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste hacerlo si yo deposito mi confianza en ti. Confío en ti, Jesús. Este mismo momento te invito a que entres en mi corazón, perdones mis pecados y me salves. Me aferro a tu santa palabra. Ayúdame a no avergonzarme de ti, ni a ser una vergüenza para ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual, le invito muy cordialmente a que nos escriba al respecto. Deseamos alegrarnos espiritualmente con usted y también tener la oportunidad y privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga muy ricamente. Dios no busca personas religiosas. Él quiere tener hijos e hijas redimidos por Jesucristo y conscientes del privilegio que significa aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por ello, dar la gloria a Dios está a su disposición en CD. Puede adquirir su copia en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Dar la gloria a Dios es parte de la serie Exaltando a su Salvador. Amiga, amigo, ¿se pregunta usted, ¿poseo un don espiritual? ¿Cuál es la diferencia entre un don espiritual y un talento? Cuando entregó su vida a Cristo, Dios puso en usted un don espiritual. En agradecimiento por su ofrenda de amor, al apoyar nuestro ministerio, solicite el folleto Cómo descubrir su don espiritual, al llamar el 1-800-647-9400. El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes. Y este mensaje ha llegado a usted gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Reciba Cómo descubrir su don espiritual al enviar una ofrenda de amor a El Amor que Vale, P.O. Box 38-400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos, o visite elamorquevale.org. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. Soy Andrés García Vigio, agradeciéndole su sintonía y esperando que nos sintonice nuevamente para juntos poder descubrir más de El Amor que Vale.